Siguiente tema, hermanos, alimento sólido para estos tiempos y para todo lo que está pasando con todos aquellos que creen tener el nombre de Dios. El título de este tema es el elemento o partícula ja o ya, ¿es nombre, es abreviación o es contracción? El subtítulo es la historia de los sellos reales. Padre bendito, Rey eterno, Rey todopoderoso, suplicamos que nos dé palabra de entendimiento, palabra clara, Padre eterno, para evidenciar toda la mentira y todo el engaño que Satanás ha metido y sigue metiendo en su palabra y en su nombre sagrado y bendito, Padre eterno. Ayúdenos, Padre eterno, por favor, diríjanos para evidenciar en su totalidad y con toda claridad toda mentira y todo engaño del enemigo. Le rogamos esto, Dios Padre eterno, en el nombre santo y bendito de su Hijo, nuestro Señor Yeshua. Amén. Vamos a comenzar con la historia en el tiempo de los imperios de la estatua que soñó Nabucodonosor. Desde el imperio babilónico, los reyes utilizaban anillos con sellos que eran los sellos reales que representaban la autoridad del rey. Muchos de esos sellos reales hebreos del periodo persa, alrededor del siglo V, del siglo VI, estos sellos contienen la palabra o las letras IHD en hebreo y contienen las letras IAH en arameo. IAH o ya es lo que han utilizado para el nombre de Dios, pero ya era el término con el que se le denominaba a Judá, que escrito y dicho correctamente es Yahudá. Siendo así, tenemos que ya, para empezar, es una contracción, no es una abreviación. Ahorita veremos la diferencia. Y además, este nombre, Yahudá, era el que estaba en los sellos reales desde alrededor del siglo VI antes de Cristo. Es decir, que la contracción ya no es del nombre Yahweh. El nombre Yahweh es invención en los últimos años de la pronunciación de las 4 letras del nombre de Dios. Y es invención del mesianismo, de las raíces hebreas y de los judaizantes que dicen creer en Cristo Yeshua como Mesías, pero que están entendiendo mal qué es creer en Cristo Yeshua como Mesías. El pastor o roe judío creyente en Cristo y erudito bíblico con doctorado en lenguas semíticas llamado Michael L. Brown, en su libro donde habla de los nombres del Hijo y del Padre, dice: algunas personas celosas pero lingüísticamente ignorantes pensaron que el nombre de Dios Padre podía ser Yahweh. Paso siguiente, debían asociarlo al nombre del Hijo, es decir, que a un error le empalmaron otro error. Al error de creer que el nombre de Dios es Yahweh, le empalmaron otro error y así formaron el nombre del Hijo. El nombre del Hijo, Yahshua, se deriva de un error. Dice este pastor en su libro: no hay apoyo de ningún tipo para la teoría, y es una teoría, del nombre Yahshua. Y agrega que estos nombres no existían en tiempos bíblicos y que no han existido como nombres hebreos genuinos en la historia, hasta que las personas que realmente no entendían el hebreo inventaron estos nombres pensando que de alguna manera así sería restaurado el elemento o partícula ya de Yahweh en el nombre del Salvador. Y a las personas con poco conocimiento sobre esto les hace sentido. Para ellos tiene sentido porque así el elemento o partícula ya está en el nombre del Padre y del Hijo. En el Padre es Yahweh y en el Hijo es Yahshua o Yahoshua, dicen algunos. Esto les hace sentido y aceptan estos nombres, pero esto no es más que otro becerro de oro por medio del cual hoy se está adorando a Dios igual que con el primer becerro de oro. Hoy está sucediendo lo mismo que sucedió con el primer becerro de oro que adoraron.
En el primer becerro de oro, a unos pocos ignorantes que no sabían que adorar a Dios a través de un becerro no iba a ser bien visto por Dios, a estos pocos ignorantes los siguieron muchos, tristemente. Y hoy, a unos pocos celosos del nombre, pero lingüísticamente ignorantes, que inventaron estos nombres, hoy a estos igual los están siguiendo muchos, exactamente igual que con el primer becerro de oro. Y estos nombres que inventaron hoy están inventados incluso con la misma lógica humana que fue inventado el nombre Jesucristo. El nombre Jesucristo fue inventado de lo que se llama un híbrido, porque es formado de dos palabras latinas que son Jesús y Cristos. Uniendo estas dos palabras forman una palabra, Jesucristo en latín, lo que a nuestro idioma trajeron como Jesucristo. En los nombres Yahshua y Yahoshua hicieron lo mismo. Al elemento o partícula ya le unieron la palabra Shua. Y así, igual que como formaron el híbrido Jesucristo, igual formaron el híbrido Yahshua. Hicieron lo mismo, pero se evidencia el error de este nombre y se evidencia que fue inventado y formado por hombres igual que el nombre Jesucristo. Se evidencia con solo ver el significado en hebreo de la palabra Shua, que en el diccionario Strong es el H7769, y Shua significa grito, clamar, riqueza. No tiene nada que ver con salvar o salvación. Y el Strong 7770, que también es Shua, tampoco significa salvar. Es lo mismo que el Strong 7769. Salvar en hebreo está en el Strong 3469 y la palabra hebrea es Yishi. Y otra palabra que también se usa para salvar en el hebreo es el Strong 3467. La palabra es Yasha, que significa, entre otras definiciones, liberar o socorrer. Si unimos algunas de estas palabras al elemento o partícula ya, no tendría nada que ver con el nombre Yahshua ni Yahoshua. Y si unimos palabras nosotros, para formar un nombre seremos nosotros, seremos hombres los que estaremos formando un nombre. Y fue lo que hicieron los hombres que formaron el nombre Yahshua y Yahoshua. En el Strong 3091, allí sí es salvado de Jehová, solo que igual no es el nombre Yahshua ni Yahoshua, es Yehoshua. Y hay que agregar que este se traduce a nuestro idioma como Josué, no como Jesús. Y significa salvado de Jehová. No significa salvado de Yahweh, ni tampoco significa Yahweh salva. Estos son significados que le ha dado el hombre, pero lo animamos a que vaya y usted mismo tome los diccionarios, usted mismo estudie, haga su investigación, esfuércese. No se deje llevar por solo lo que le enseñan. Tome el diccionario Strong, le acabamos de dar los números Strong y usted vaya y revíselo. Y hay que agregar que el nombre Yahshua no es nombre hebreo, ni siquiera es palabra hebrea. Y es por eso que no está en diccionarios hebreos ni en el Strong. Siendo que ahí en el Strong sí están los nombres de los apóstoles que vivieron en el mismo tiempo que Cristo, que Yeshua. Si los nombres de los apóstoles sí están en el Strong, e incluso el nombre Yeshua sí está en el Strong, pero Yahshua ni Yahoshua no están, es porque estos nombres no existían en tiempos bíblicos. El problema es grave porque pocos lingüísticamente ignorantes que crearon un becerro de oro y le enseñan a adorar a Dios a través de ese becerro de oro, a estos que no saben que adorar a Dios a través de un becerro de oro no va a ser bien visto por Dios, a estos los están siguiendo muchos, igual que como sucedió con el primer becerro de oro. Yahweh, Yahshua
y Yahoshua y sus derivados, donde meten el elemento ya, fueron inventados, fueron formados por hombres. Y la prueba está en que estos nombres no están, no solo en el diccionario Strong, no están en ningún diccionario. ¿Por qué? Son inventados por hombres en los últimos años. Ya vimos que el más cercano que se encuentra en el diccionario Strong es el nombre de Josué, pero es Yehoshua. A este nombre le quitaron la E y le pusieron la A. ¿Quiénes? Hombres. Hombres celosos del nombre Yahweh, para que estuviera ahí en esos nombres el elemento Ya, que creen que es el nombre del Padre. Por esto lo alteraron y quitaron el Ye, Joshua, y le pusieron el Ya. Por eso, para los que inventaron y formaron estos nombres, ya no es Yehoshua, es Yahoshua o Yahshua. Pero así estos nombres no están en el Strong. Pero vamos a volver a la historia de los sellos reales que tenían el elemento o la partícula ya. Pero vamos a verlo ahora con la Biblia. Cuando Daniel es echado en el foso de los leones y ponen una piedra sobre la puerta del foso, la puerta es sellada con el sello del anillo del rey y con el anillo de sus príncipes. Dice en Daniel, en el capítulo 6, en los versos 16 al 17. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. ¿Quién es el rey que hace esto? El verso 6 nos dice que era el rey persa Darío. Ya veíamos que era en este tiempo cuando se usaban estos sellos reales que contenían el elemento ya, pero este elemento hace referencia al nombre Yahudá. Y el tiempo de este rey persa es el mismo tiempo de Daniel y empata con lo que la historia narra en cuanto a cuando existían estos sellos reales, que era alrededor del siglo VI a.C. Mismo siglo en el que vivió Daniel y mismo siglo del reinado persa. La historia y la Biblia empatan y concuerdan aquí. Y de hecho, en este tiempo también, hacia el final del periodo de los persas, las asas de las jarras reales fueron inscritas también con las letras IRSLM, rodeando una estrella de 5 puntas. IRSLM también es una contracción y esta es la contracción de la palabra Jerusalén. Y ya es la contracción de la palabra Judá o Yahudá. Ahí tenemos las contracciones. Esos elementos, el elemento ya, ¿a qué contracción y a qué nombre pertenece? No es al nombre de Dios, es al nombre de Judá o Yahudá. Pero entonces ya es hora de entender bien qué es una contracción y qué es una abreviación. Hay que entender bien esto y saber cuándo, en qué tiempo surgieron las abreviaciones y en qué tiempo surgieron las contracciones. Porque como aquí estamos viendo, para alrededor del siglo VI ya había contracciones, pero no abreviaciones. Y la diferencia entre una abreviación y una contracción es muy lógica. La abreviación abrevia y la contracción contrae un nombre o palabra. Ejemplos con la palabra licenciado y doctor. En licenciado la abreviación es LIC. Son las primeras letras y la contracción es LDO. Esto es la diferencia entre una abreviación y una contracción. En doctor es lo mismo. La abreviación para doctor es DOC, las primeras letras. Y la contracción para doctor es DR, que es la primera y las últimas letras o la última letra. Repito. Esta es la diferencia entre contracción y abreviación.
Como podemos ver, las contracciones usan las primeras y la última letra o las últimas letras. Y la abreviación solo utiliza las primeras letras. ¿Y qué existieron primero? Las contracciones o las abreviaciones, lo acabamos de ver con los sellos reales del siglo VI antes de Cristo, que era lo que tenían los sellos reales y las asas de las jarras. Eso era una contracción, no era una abreviación. ¿Por qué? Porque para hacer abreviación, las asas de las jarras reales debían tener las primeras letras de la palabra Jerusalén. Algo así sería como Jerú, igual que en Lik y Doc. Estas sí serían abreviaciones, pero las asas de las jarras no contenían esas letras. Las asas de las jarras contenían las letras I, R, S, L, M. Nos vamos hasta la última letra, lo que nos dice que es contracción. Por lo tanto, las letras Ya de los sellos reales también tenían contracciones. Es el mismo tiempo, el tiempo de los persas. Y Ya era la contracción del nombre Yahudá, igual que como IRSLM es la contracción de Jerusalén. En Ya, para Yahudá, se utiliza la primera I y la última A y H. Eso no es una abreviación, eso es una contracción. Históricamente las abreviaciones existieron aproximadamente hasta el tiempo de los romanos, y aquí estamos hablando del tiempo de los persas, que es antes de los romanos y todavía antes de los griegos. Pero ahora sí, teniendo toda esta información, ahora sí vayamos con esto al nombre sagrado. Y lo primero que debemos ver es que si la vocal debajo de la yod fuera una A, el nombre de Dios sí podría empezar con Ya. Pero la yod no lleva la vocal A en los escritos hebreos más antiguos con puntos vocálicos o nikud que existen hoy, que son los targums. Ahí la yod aparece con una vocal llamada shewa, que suena como una E suave o en ocasiones no suena. Y es claro que ninguna de las dos hei lleva vocal abajo. Entonces, según los Targums, las primeras letras son Yod, I, Shewa, es suave, y Hei, que es gutural o una exhalación que suena como una J suave. Y la Bab también lleva vocal abajo, que es la A, por lo que según los escritos hebreos más antiguos, a los que se puede tener acceso hoy con puntos vocálicos o nikud, el nombre sagrado se escribiría Yehoah, tomando la Bab como vocal o Jehová, tomando la Bab como consonante, aparte de la vocal que indicaría el punto arriba, y ese punto arriba indica la vocal O. Y la contracción de este nombre sí sería Ya, pero para que sea contracción tendríamos que tomar la primera yod y la última vocal A y la última hei o H. No podríamos tomar las primeras letras porque si tomamos las primeras letras estaríamos haciendo una abreviación, no una contracción. Y las abreviaciones, repito, no existían cuando ya había surgido este elemento Ya o Ja. Las abreviaciones, como ya lo vimos, históricamente existieron hasta los romanos. Y aquí estamos en el tiempo de los persas. Y el primero en llamarle a Dios Ja o Ya fue David, que es de un tiempo aún más atrás del imperio persa, por lo que repito, para el tiempo en el que surgió el elemento Ya o Ja, no existían las abreviaciones. Y este elemento, Ya o Ja, ya vimos que es contracción del nombre Yahudá, y la contracción del nombre de Dios no podría ser igual a ningún otro nombre, porque el nombre de Dios es único, es todopoderoso y es sublime. Una nota aquí, hermanos, no olvidemos
cómo se contrae y cómo se abrevia, como lo vimos en las palabras licenciado y doctor. Y tengamos en cuenta siempre que las contracciones existieron antes que las abreviaciones. Y fuentes de los Targums que estamos hablando son el Alepo Codex, el Códice Leningrado, el Cairo Codex y el Damascus Crown. Estos, que son los escritos más antiguos hebreos con nikud o puntos vocálicos que existen hoy, dicen esto que estamos mostrando aquí. En estos escritos, la contracción transliterada sí es ya, pero del nombre Jehová. Y muy importante, si una contracción la llevamos al nombre Yahweh, no puede ser ya. La contracción del nombre Yahweh tendría que ser Ye, porque para hacer contracción se tiene que tomar la última E y la última H, como lo acabamos de ver con el nombre que aparece en los Targums. Y si del nombre Yahweh se usan las primeras letras Ya, eso no es una contracción, eso es abreviación. Y repito, cuando surgió el elemento Ya o cuando fue contraído el nombre de Dios, no existían abreviaciones. El nombre de Dios fue contraído, no abreviado. Por lo que Ya en su origen es contracción, no abreviación. Repito, ¿hasta cuándo existieron las abreviaciones? No existían en los tiempos de los persas, de los sellos reales que estamos viendo. Y ellos ya tenían este elemento, esta partícula Ya. Y en los sellos reales está este elemento haciendo referencia al nombre Yahudá, no al nombre Yahweh, tampoco al nombre Jehová. Y si la contracción del nombre Yahudá es Ya, no sería coherente ni correcto que la contracción del nombre de Dios fuera la misma. O es contracción del nombre Yahudá o es contracción del nombre de Dios. No puede ser la misma contracción la del nombre de Dios que la de otro nombre. Sabemos que el nombre de Dios es sagrado, es bendito, es todopoderoso. Y según las pruebas que estamos mostrando aquí, Ya es la contracción de el nombre Yahudá. Por lo que cuando alabamos diciendo aleluya, en el mejor de los casos, estamos alabando a Yahudá, pero no a Dios. Y en el peor de los casos, estamos alabando a otros dioses, a dioses falsos. Y si quiere alabar a Yahweh diciendo aleluya, teniendo en cuenta que debe ser contracción, tendría que alabar diciendo aleluye, porque la contracción de Yahweh es Ye, porque la contracción toma la última letra, y entonces es la I y la última E y H. Y lo que se hizo en la Biblia con el nombre de Dios, donde dice Ja o Ya, es contracción del nombre de Dios, no es abreviación. Con lo que ya estamos viendo, lo podemos comprobar. ¿Por qué? 1, por el tiempo en que se usaban las contracciones. 2, por el tiempo en que se inventaron las abreviaciones, que fue hasta los romanos. Y 3, porque lo dice la Biblia, que es lo más importante. Vamos a verlo en el Salmo 68, en el verso 4. Dice: cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Ja es su nombre. Ahí está. Si en el nombre Ja o en el elemento Ja buscamos en el Strong, nos da el Strong 3050 y nos dice que es una contracción. Entonces también la Biblia nos dice que lo que se usaba eran contracciones desde aquel tiempo. La Biblia nos dice que el nombre de Dios fue contraído, no abreviado. Y aquí nos dice que el elemento Ja es contracción de el Strong 3068, que es Jehová. Entonces la Biblia y el Strong nos confirman que
lo que se hizo con el nombre de Dios fue una contracción, no una abreviación. Y esa contracción es el elemento o partícula ja o ya. Y también podemos ver que la contracción es yaj, porque como ya lo veíamos, la hey sí suena y suena como J suave porque es gutural. Por lo que desde aquí podemos empezar a ver que si es ja, debería ser jag, y si es ya, debería ser, como dice ahí en el Strong, yaj, donde sí suena la hey. Y para nuestros hermanos testigos de Jehová, vean que no puede ser Jehová con J, porque la J tiene de existir apenas alrededor de 500 años. Y el nombre de Dios existía desde más de 500 años atrás, por lo que su nombre no puede llevar una letra que existe desde hace apenas 500 años. Y ustedes, testigos de Jehová, si alaban a Dios diciendo aleluya, ustedes mismos están diciendo que el nombre de Dios no lleva la J. Y ahí ustedes mismos están diciendo que el nombre de Dios sí lleva la Y. Y Jehová no lleva la Y en ningún lado. Dense cuenta de lo que hacen. Si alaban a Dios diciendo aleluya, ahí están diciendo alabado sea ya. Con eso están diciendo ustedes mismos que el nombre de Dios no es Jehová, porque el nombre de Dios lleva, repito, la Y, y esta letra no está en el nombre Jehová en ningún lado. E incluso también podemos resaltar que aleluya no lleva la J en ningún lado. En el aleluya alaban a un Dios que sí lleva en su nombre la Y, pero dicen ser testigos de un Dios que lleva un nombre en el que la Y no aparece en ningún lado. Y repito, en el aleluya no está la J. Es contradictorio lo que hacen con lo que profesan seguir y con el Dios que dicen servir. Y que del nombre Jehová, que la contracción sea ja, nos vuelve a confirmar que es contracción lo que se usa para el nombre de Dios, porque se usa la J y la última A y H. No se usa una abreviación, porque para hacer abreviación tendrían que usarse las primeras letras, por lo que la abreviación de Jehová debería ser G, si fuera abreviación y si usamos las primeras letras. Y para alabar al Dios Jehová, en vez de decir aleluya, tendría que decirse aleluje, si fuera abreviación. Y para los que quieren alabar al Dios Yahweh, cuando dicen aleluya, tendrían que decir aleluye, porque esta es la contracción de Yahweh. Y no pueden alabar con abreviación ya, porque las abreviaciones existieron hasta después de que ya había sido contraído el nombre de Dios como Ja o Ya. Y para todos los que alaban diciendo aleluya, en el mejor de los casos, como ya lo veíamos, están alabando a Yahudá. Repito, en el mejor de los casos, pero no están alabando a Dios, no al Dios de Israel, ni al Dios Yahweh. Y en el peor de los casos, están alabando a otros dioses y a dioses falsos. Y todo esto muestra que tanto el nombre Jehová, igual que Yahweh, no son la pronunciación correcta para las 4 letras del nombre de Dios, y son invenciones de hombres. No porque estén en la Biblia son el nombre real. Dependiendo de qué Biblia esté viendo usted, el nombre va a aparecer como Jehová. En otras versiones le aparecerá como Yahvé, en otras como Yahweh, en otras como Jehová. El nombre de Dios, que es santo, bendito y todopoderoso, no se podría conocer con solo abrir un libro, aun y ese libro fuera la Biblia. El nombre de Dios, algo bendito, sagrado y todopoderoso, no se consigue así de fácil, y tampoco se consigue solo teniendo conexión a internet, porque para conocer estos nombres, Jehová, Yahweh o Jehová, solo se necesita abrir un libro de la Biblia o solo se necesita preguntarle a Google por esos nombres.
Para conocer esos nombres no se necesita santidad ni obediencia. Y repito, algo bendito, sagrado y todopoderoso como lo es el nombre de Dios, no se conseguiría así de fácil. Por pura lógica, el nombre de Dios no se consigue sin santidad ni obediencia. No esté esperando conocer el nombre solo abriendo la Biblia, aunque usted no cumpla los mandamientos. Un ladrón, un delincuente, un asesino también puede abrir la Biblia, y si el nombre de Dios está escrito ahí, con eso ya tendría el nombre. Eso es restarle importancia a un nombre sagrado, bendito y todopoderoso. No, hermanos, el nombre de Dios no se consigue así de fácil. Y a todo esto hay que agregar que la U y la W tampoco existían. La U y la W se desarrollan de la V aproximadamente 1000 años atrás. Al igual que la J, el nombre de Dios no tiene de existir solo 1000 años atrás. Y Yahweh lleva la W y además lleva una letra griega, lleva la Y. ¿Cómo podría llevar una letra griega el nombre de Dios? Y este sagrado nombre existe desde siempre porque es eterno. Este nombre no existe desde solo 500 o 1000 años atrás. Y las letras J y W que le ponen hoy al nombre de Dios sí tienen menos de 1000 años de existir. La J junto con la U y la W fueron las últimas en ser añadidas al alfabeto, por lo que estas letras no se usaron en tiempos bíblicos, ni en tiempos de Cristo del Nuevo Testamento. Mucho menos fueron usadas en el Antiguo Testamento. Y repito para los hermanos testigos de Jehová, el elemento Ja es porque están tomando la última A y la última H en el nombre Jehová, y tomar la primera y las últimas letras es lo que forma una contracción, no una abreviación. Y si en la palabra hebrea aleluya es Halel, alabar, y ya el nombre de un Dios, repito, están alabando a un Dios que lleva en su nombre la letra Y, pero son testigos de un Dios que no lleva la letra Y en ningún lado. Piensen en esto, mediten y escudriñen letra por letra. No porque solo se trate de una o dos letras, le resten importancia. Ustedes saben qué es escudriñar. Es darle importancia y ver minuciosamente cada letra, y más si se trata del nombre de Dios. Y podemos seguir comprobando que se trata de contracciones desde la antigüedad, con lo mismo que ya vimos que se escribía en las asas de las jarras reales, donde se escribían las letras IRSLM. Esto igual es una contracción, es la contracción de la palabra Jerusalén. Si fuera una abreviación, debería ser las primeras letras, algo así como Yarú. Pero como no se usaban abreviaciones, sino contracciones desde la antigüedad, fue por eso que se contrajo la palabra Jerusalén como IRSLM. Para terminar, según la Biblia, desde aquel tiempo Dios quitó su nombre porque lo profanaron, por lo que desde miles de años atrás no tenemos la pureza de labios para pronunciar su nombre. Dice Sofonías capítulo 3, verso 9, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios para que todos invoquen el nombre de Dios, para que le sirvan de común consentimiento. Dice, en aquel tiempo daré pureza de labios para que invoquen mi nombre, porque con labios impuros, dice Dios, no voy a permitir que estén invocando mi nombre. Lo más importante es ver cuándo es aquel tiempo, y lo dice ahí mismo en el contexto, en el verso anterior, donde incluso dice, espérense a que llegue aquel tiempo, dice el verso 8, por tanto esperadme, dice Dios, hasta el día en que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir a las naciones, juntar a los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira. Por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Repito, Dios dice, espérense.
hasta el tiempo en que Dios se levante para juzgarlos. ¿Ya se levantó hoy Dios para juzgarnos? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué cree que ya tiene la pureza de labios para pronunciar un nombre que usted dice o le han enseñado que es el nombre de Dios, cuando aún no es aquel tiempo donde Dios se levante para juzgar? Y ya reunió Dios a las naciones para derramar sobre ellos su enojo y todo el ardor de su ira, como dice ahí. Ya fue consumida toda la tierra por el fuego de su celo, como dice ahí. No, todavía no pasa nada de esto. Aún no es aquel tiempo donde Dios dará la pureza de labios para pronunciar su nombre. Entonces, ¿por qué cree que ya tiene esa pureza de labios para pronunciar el nombre de Dios y dice usted que es Yahweh o Jehová o Jehová? Aún no es aquel tiempo en donde Dios dará esa pureza de labios para pronunciar su nombre. ¿No se da cuenta que está pronunciando y se están oyendo de su boca nombres que no son el nombre del Dios verdadero, el nombre del Dios de Israel? ¿Cristo no nos enseñó que ni aún en las oraciones se deben pronunciar nombres? El Padre Nuestro que nos enseñó Cristo no menciona nombres. ¿Nunca se ha preguntado por qué Cristo nos enseñó a orar así, sin mencionar nombres? Claro, porque Él sabía que la pureza de labios para pronunciar el nombre de Dios se daría hasta su regreso, hasta la ira. ¿Y qué le dice Éxodo 23 en el verso 13? Dice, y todo lo que os he dicho guardadlo, y nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirán de vuestra boca. ¿Qué le dice esto? Cuidado con esos nombres de los que usted ya está enamorado. Ahora esos nombres son para usted su virgencita, de que no le toquen el nombre Yahweh, el nombre Jehová. Cuidado si no tiene la certeza y la seguridad que sea el nombre de Dios, porque pueden estarse oyendo de su boca el nombre de otros dioses. Tenga mucho cuidado y no esté idolatrando un nombre que, repito, no tiene la certeza que sea el nombre de Dios. Solo está siguiendo lo que alguien le enseñó y solo lo sigue porque le hace sentido. Yahweh y Yahshua, sí, son nombres, suena coherente, tiene sentido. No siga lo que dice su razón, siga lo que dice la Biblia y tampoco siga lo que dice el pastor o el roe. Siga lo que dice la Biblia, y la Biblia dice que usted no tiene la pureza de labios para pronunciar su nombre. Ruego a Dios que nos demos cuenta de esto a tiempo. Ezequiel 39:7 dice, yo haré notorio mi santo nombre. Palabra hebrea que tradujeron como notorio es yadá, que significa conocer, por lo que la traducción correcta sería, yo haré conocer mi santo nombre en medio de mi pueblo. Siendo así, escudriñemos este verso. Número 1 dice, yo, Dios, haré conocer mi nombre. Yo, Dios, no los hombres, no los pastores, no los roes, no los maestros. Yo, Dios, haré conocer mi nombre. Número 2, y lo haré conocer en medio de mi pueblo, no en medio de la gente pagana. Y los nombres que hemos mencionado, Jehová, Yahweh, Jehová, sí son conocidos también por hombres que no son del pueblo de Dios. Y número 3 dice aquí en Ezequiel, y nunca más dejaré, yo, Dios, nunca más dejaré que cuando vuelva a dar mi santo nombre, vuelva a ser profanado. Isaías capítulo 52, verso 6 dice, número 1, dice que solo mi pueblo sabrá mi nombre. Número 2, por una causa y solo en aquel día. Y la causa por la que sabrán mi nombre será, número 3, que yo mismo que hablo estaré presente. Hoy ni Dios ni Cristo están presentes en la tierra. Si estuvieran presentes, el mundo no estaría bajo el poder del maligno
y sin religiosidades, por favor, de que Cristo está en todas partes o de que Dios está en todas partes. Se habla de estar presente Dios como lo estaba en el santuario y como lo estaba en Cristo cuando Cristo estuvo en la tierra. Hoy ni hay santuario en la tierra, ni está Cristo en la tierra, y el mundo está bajo el poder del maligno. Hoy no está presente aquel que habla como dice Isaías, y sin estar presente, muchos dicen ya tener el nombre de Dios. Por todo esto que dice la Biblia, es seguro que el nombre que tienen no es el nombre verdadero de Dios. Y lo peor es que se están oyendo en su boca nombres de dioses falsos. ¿Y cuál es aquel día en el que sabrán mi nombre y en el que al mismo tiempo estará presente Dios a través de Cristo en la tierra? La Biblia responde con lo que ya vimos en Sofonías. En Sofonías 3:8 vimos que es el día en el que Dios se levantará para juzgar a los pueblos. Y Dios dice, espérenme hasta ese día, hasta que reúna a las naciones y a los reinos para derramar sobre ellos mi ira. Entonces es hasta que comience la ira. Ese es el día del que habla Isaías, el día en que derramará su ira Dios y consumirá la tierra por el fuego de su celo. Dios estará presente en este día a través de Cristo, como estuvo presente en la primera venida de Cristo. Es el tiempo, repito, en el que comienza la ira, y hasta aquel tiempo y hasta ese día, Dios devolverá la pureza de labios para invocar su nombre, como lo dice en el verso 9. Hasta este tiempo Dios devolverá la pureza de labios para poder invocar el nombre de Dios, porque sin la pureza de labios y sin reverencia no podemos mencionar el nombre de Dios con nuestros labios sucios e impuros. ¿Qué es la pureza de labios? Pues la Biblia nos da una idea también de qué es. En Isaías capítulo 6, verso 5, Isaías, siendo un profeta, se dice a sí mismo que es hombre de labios inmundos y que habita en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Decir que alguien ya tiene el nombre de Dios y que ya lo puede pronunciar, es decir, que ya tiene la pureza de labios para pronunciarlo. Pureza que no tenía ni Isaías siendo el profeta que era. Es arrogancia y es egoísmo. Es creer que todo se trata de mí, de que yo ya tengo labios limpios, de que yo ya tengo el nombre de Dios, de que yo ya soy puro, que ya tengo pureza de labios. Todo esto es egoísmo, es orgullo y arrogancia, y por eso solamente eso indica que usted no tiene la pureza de labios. En los versos 6 y 7 dice que voló un serafín hacia Isaías, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar del templo que está en el cielo. Y hasta que el serafín tocó con el carbón encendido los labios de Isaías, hasta entonces le fue quitada su culpa y limpiado su pecado. ¿Ya le sucedió a usted algo parecido a esto para que diga que usted ya tiene pureza de labios y ya puede pronunciar el nombre de Dios? Vea cómo le fueron limpiados los labios a un profeta. ¿Cómo le serían limpiados los labios a alguien como usted o como yo, que somos pecadores? Pero volviendo al tema, la contracción ya viene desde mucho antes de los romanos, antes que existieran las abreviaciones, como ya lo vimos. El primero de que se tiene registro en la Biblia de que contrajo el nombre con el elemento ya o ja fue el rey David, que ya lo vimos en el Salmo 68. Lo vimos en el verso 4, pero en el verso 1 nos dice que es un salmo de David. Y en el verso 4 está la contracción, el elemento o partícula ja, donde dice ja es su nombre. El contraer el nombre de Dios fue precisamente para proteger el nombre, para no pronunciarlo todo el nombre completo como tal, y para no blasfemar el nombre, porque el que lo blasfemare
debía ser muerto. Dice en Levítico, en el capítulo 24, en el verso 16, y el que blasfemare el nombre de Dios ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Repito, el extranjero como el natural, no solo los naturales. La contracción exacta escrita es escribir solo 2 letras del nombre, sin vocales, porque no existían las vocales en el tiempo antiguo. Y tendría que ser la primera y la última letra, como lo vimos en la abreviación, en la contracción de doctor, donde solamente se contrae la D y la R. Así es como debe ser una contracción. Y si solo son 2 letras, entonces escrito el nombre de Dios, la contracción sería I y H, pero con la última H. Porque si ponemos la primera, sería abreviación, no contracción. Y repito, y las contracciones existieron antes que las abreviaciones. Si el nombre de Dios fuera Yahweh, la contracción de este nombre tendría que ser Y, con la última E y la última H. Y hay que agregar que ya vimos que la W no existía, sino hasta hace 1000 años atrás. No hay W en el alfabeto hebreo. Esa la derivaron de la Bab. Y además la I, repito, es griega. La I de Yahweh es griega. Y si el nombre fuera Jehová, la contracción sería Ja. Pero ya vimos también que tampoco existía la J, y que esta tiene apenas 500 años de existir, de haber sido añadida al alfabeto, derivada de la I. Y si el nombre fuera Jehová, la contracción de ese nombre sí sería Ya, pero esta sería la misma contracción que Yahudá. Y la contracción del nombre de Dios, repito, no puede y no debe ser igual a ningún otro nombre, porque es el nombre sagrado. Todo esto nos indica y nos muestra la maravilla de que aún y tengamos las letras del nombre de Dios, lo que no tenemos es lo que dice la Biblia. No tenemos la pureza de labios para pronunciarlo. Se cumple esta maravilla a nuestros ojos, como lo dice la Biblia. Pero el hombre, en el afán de tener un nombre mágico y poderoso, con el afán de atraer más congregantes a sus iglesias, dicen tener el nombre de Dios. Pero con esto se están cerrando a no ver la maravilla cumpliéndose en nuestra cara, de que no tenemos la pureza de labios para pronunciar esas 4 letras de un nombre, aunque sí tengamos las letras. Esta es la maravilla cumpliéndose en nuestra cara con el nombre sagrado, con el nombre bendito y todopoderoso de Dios. Para finalizar, hay que agregar que la contracción de la Hei lleva un dagesh, por lo que la consonante se duplica o se acentúa. Es por lo que Jehová lleva acento en la A. Y con esto, con mayor razón, debe tener sonido la Hei, aunque sea muda, porque el dagesh la reduplica. Es por eso que en el Strong sí aparece como Yah. Pero bueno, hermanos, espero haya quedado entendido y aclarado este tema. Que Dios les bendiga y les guarde.